Sé que no soy. Ahorita. Listo. Ok, vamos a ver. Bien. Ok. No sé si se logra ver bien, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que es nuestra presentación para el día de hoy. Pues nuestro invitado es el doctor Carlos Ponce. Él es un negrólogo y entonces con él vamos a tener pues el privilegio de poder disfrutar de todo su conocimiento, o bueno, por lo menos el que pueda compartirnos el día de hoy. Pues entonces verán, les comento. Vamos a hablar de lo que es el perfil del doctor. Él es un médico y cirujano egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Médico pediatra egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula. Certificado como médico pediatra por el Colegio Médico de Honduras. Profesor titular del curso de Neurología y Neuroanatomía de la Facultad de Psicología de la Universidad Mariano Galvez, Guatemala, 2018-2019. Maestría en Neurología Pediátrica, Hospital General San Juan de Dios, Universidad de San Carlos de Guatemala. Miembro de la Liga Internacional contra la Epilepsia, médico adscripto al Servicio de Neurología Pediátrica del Hospital Nacional de Chiquimula, Guatemala, 2019-2020. Médico pediatra, asistencial Hospital General San Felipe, médico subespecialista de Neurología Pediátrica en el Hospital y Clínica Viera, CADH, Pediatric Story, Orion y Clínicas de Valle, Comayagua. Profesor titular de Salud Infantil, Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITED. Bien, compañeros, esto es lo que es el perfil del médico que hoy nos va a hablar de lo que es la neurología y cómo repercute en el aprendizaje. Bien. Buenas noches tengan todos. No sé si se escucha bien. ¿Sí ¿Sí se se escucha? escucha? Sí. Ok. Sí, sí, se escucha. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Vanessa. Realmente que este tema de aprendizaje es algo pues muy extenso, ¿no? Y que abarca muchas cosas, muchas comorbilidades, algunas veces enfermedades crónicas. Y pues de repente, obviamente se detecta más en pacientes pediátricos porque es cuando se busca la consulta por esta causa, ¿verdad? A través de los padres. Vamos a poner aquí el puntero a ver si se logra ver por acá. Vamos a ver acá. No sé si se mira la flechita del mouse. ¿Sí, ¿Se logra señor? ver? Sí, Ok, muchas gracias. Entonces, básicamente en esta charla nos vamos a enfocar en algunos puntos clave, ¿verdad? Que pues me comentó Vanessa que comentara dentro de la parte neurológica y espero pues que sea de mucho aprendizaje para todos. Igual forma, ¿verdad? Si tienen algún comentario o alguna pregunta cuando se está dando la charla, pues con gusto podemos tratar de apoyarle en ese aspecto. Entonces, para iniciar, ¿verdad? Vamos a establecer una conceptualización del aprendizaje como tal, donde el aprendizaje pues es bastante amplio, ¿no? Y generalmente, ¿verdad? Estamos hablando de que se denomina a todo proceso donde hay adquisición de conocimientos, habilidades, valores, actitudes,
y que se posibilitan esta adquisición de conocimientos y de habilidades mediante el estudio, mediante la enseñanza o mediante la experiencia. Sabemos bien de que el aprendizaje nuestro aprendizaje puede ser intencional o no intencional. Intencional cuando estamos hablando de aprender lo que nos enseñan en la escuela mediante la lectura, mapas conceptuales, si hacemos resumen, subrayamos algunos textos, hacemos debates, estudiamos en grupo. Es un tipo de aprendizaje intencional, pero puede haber también aprendizaje no intencional que lo adquirimos en base a la experiencia. Como por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros tocamos algo que está caliente, un sartén, cuando estamos pequeños, nosotros vamos a aprender que no debemos hacerlo. Igual forma, así vamos adquiriendo varios conocimientos o varias habilidades que no son parte de una enseñanza como tal, sino que nosotros lo vamos aprendiendo por nosotros mismos. Sabemos también que al transcurso de lo largo de la vida van a existir ciertas discapacidades o dificultades en el aprendizaje que son llamados los trastornos específicos del aprendizaje. Y esto es un tema bastante amplio, ¿verdad? Por la variedad de problemas que se pueden presentar, ya sea por algún tipo de discapacidad específica o por algún problema específico, pero algo muy importante que hay que aclarar, que muchas personas creen que una persona tiene problemas de aprendizaje casi siempre porque tiene un trastorno del déficit intelectual, cuando no es así. Incluso se ha visto que personas que tienen un coeficiente intelectual bastante alto, por mencionarlo en escala de brillante, pueden tener problemas de aprendizaje. ¿Cuál va a ser la diferencia? Al final, pues los dos van a ocupar una intervención temprana, pero de repente que la persona que tenga un coeficiente intelectual alto, pues de repente que va a ser mucho más fácil su avance, porque sabemos que un trastorno de aprendizaje no tiene cura, pero sí puede mejorar con las intervenciones adecuadas. ¿Qué es lo que se maneja? Simple y sencillamente que el cerebro de estas personas que tienen dificultades de aprendizaje, llámese de cálculo, llámese de lectura, llámese de escritura, se menciona que están conectados de manera diferente. Y esta diferencia es lo que hace en ellos que sea un poquito más difícil de recibir y procesar la información. En pocas palabras, los niños y adultos con problemas de aprendizaje ven, oyen y entienden cosas en forma diferente. Y ahí es cuando entramos nosotros, tanto ustedes en el área psicológica como nosotros, para realizar esta intervención y ayudarles a encaminarse o a tener una buena dirección en su método de aprendizaje. Se han visto, ¿verdad?, que puede haber una base neurobiológica, un componente genético donde vamos a involucrar ya que exista algún antecedente familiar, ya sea de primer grado, que los padres hayan tenido un problema de aprendizaje cuando eran pequeños, que van a condicionar al alumno en este caso, que sea intelectualmente o con un coeficiente intelectual normal, a que pueda impedir o que tenga alguna dificultad para adquirir estos conocimientos académicos. Si ustedes han revisado, pues la literatura, pues esta de los trastornos de aprendizaje, se sabe que aproximadamente representa de un 5 a 15% de las consultas, ¿no? Tanto a nivel de pediatría general como de neurología pediátrica. Y ahora se ha sensibilizado aún más el tema porque también hay algunas maestras que están capacitadas para detectar algunos de estos trastornos específicos del aprendizaje, llámese la dislexia, la discalculia, la disgrafía, etcétera. Repitiendo, pues son trastornos que van a persistir pues toda la vida, ¿no? Pero eso es muy importante, que si se actúa de manera temprana, pues obviamente vamos a tener un mayor aprovechamiento a largo plazo. Ustedes saben igual que la definición más utilizada para el trastorno de aprendizaje es aquella donde existe una incapacidad persistente de adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas, ya sea de lectura, escritura, de cálculo, de dibujo, y que ocurren a pesar de que el niño, como mencionábamos, tenga un coeficiente intelectual dentro de lo normal, a pesar de que tenga una escolarización adecuada, porque muchas veces también le echamos la culpa a la escuela, muchas veces también le echamos la culpa a nivel sociocultural, porque de repente que las instalaciones no son adecuadas, que hay demasiado ruido, que está cerca de contaminación ambiental. Entonces, a pesar de que tenga todo esto, pues el niño de igual forma va a tener dificultades en el aprendizaje. Esto no va a incluir, ¿verdad? Por eso también hacemos evaluaciones nosotros médicas, porque aquí vamos a excluir las personas que tengan
una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, una discapacidad motora, que tenga algún trastorno de deficiencia intelectual como tal, que tenga algún otro tipo de desventaja, ¿no? Déjenme avanzar por acá, no sé si se puede avanzar, que no me... Ok. Los criterios que tenemos nosotros para definir un trastorno de aprendizaje, no vamos a entrar en detalle con ellos, ya sabemos que están descritos en el DSM-5, que es el Manual de Trastornos Mentales y Estadísticos, en su última edición, y sabemos que para que nosotros definamos como tal un trastorno del aprendizaje, tiene que estar presente por lo menos durante 6 meses, como lo refiere acá. Entonces, durante al menos 6 meses, ¿de acuerdo? Y lo otro que tiene que presentar por lo menos estos 4 criterios. Dentro de los criterios A, tiene que estar al menos uno de estos 6, que tenga problemas de lectura, dificultad para comprender el significado de lo que lee, que tenga también dificultades ortográficas, dificultades con la expresión escrita, dificultades para dominar el sentido numérico o dificultades en razonamiento matemático. Una de estas presente durante más de 6 meses, durante mínimo 6 meses. Pero aparte de esto, también tiene que cumplir los criterios B, C y D, que están aquí escritos, pues que esto ya es definido por el DSM-5 y no vamos a entrar tanto en detalle en esto, ¿no? ¿Qué otra cosa también es importante recalcar? Siempre que nosotros tengamos algún paciente que tiene trastornos de aprendizaje y que entre dentro de estas características, pues hay que derivarlo, ¿verdad? No decirle a los padres que solamente que él solo va a mejorar, que no ocupa ayuda, o encasillarlo ya de un solo, no, este niño no aprende bien porque tiene retraso mental, ¿verdad? Que es lo que se maneja todavía, estos conceptos erróneos. Y dentro de esta clasificación, incluso del DSM-5, ahora pues se ha tratado de descartar los términos como dislexia, ¿cómo se llama el término de disgrafía? Sino que lo mencionan como un trastorno específico del aprendizaje asociado a la lectura, trastorno específico de aprendizaje asociado a la escritura, trastorno específico del aprendizaje asociado al cálculo, ¿no? Al cálculo matemático. Entonces, también tenemos que nosotros irnos pues actualizando en estos conceptos que han ido cambiando pues con el tiempo. Compañera que su computadora se movía, pero yo entiendo. Y es feo estar en esa situación y, no sé y si tener, hasta que le cuesta para respirar, pues. Y en la noche es mucho peor y se complica más, porque son ataques de todo el mundo. Tal vez nos ayuda. Primero se sale, y creo que como... Por ahí es ahí algo de... Había una interferencia con el ruido, bien. Ahora bien, entrando al otro punto importante, ¿no? La evaluación neurológica de los problemas de aprendizaje o conductuales, porque de repente pues que estos van de la mano, ¿no? Y se ha tratado hasta cierto punto, ¿verdad? Que cuando nosotros hablamos de una evaluación neurológica como tal de los problemas de aprendizaje, nos orientamos bastante a lo que sería la historia clínica. La historia clínica, los antecedentes que son importantes, la historia de la enfermedad actual, la anamnesis, pues que ustedes también realizan en sus evaluaciones, el examen físico, pero dentro de esta historia clínica, ¿qué es lo importante? Nos basamos, por ejemplo, en antecedentes prenatales, si la madre tuvo, por ejemplo, alguna enfermedad durante el embarazo, llámese, por ejemplo, dengue, llámese Zika, llámese dentro del grupo de TORCH, que está toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, alguna otra enfermedad congénita también, o si la madre tuvo, por ejemplo, alteraciones metabólicas como ser hiperglicemia, eso más que todos prenatales. Ya antecedentes natales también importantes, como por ejemplo que el niño haya nacido prematuro, que haya nacido de bajo peso, que estuvo ingresado en una unidad de cuidados intensivos al momento de su nacimiento por cualquier motivo, que haya tenido alguna infección a nivel del sistema nervioso central, básicamente el cerebro, y pues antecedentes postnatales, por ejemplo, si el niño tuvo algún trauma, ¿verdad? Si tuvo, por ejemplo, desarrolló algún tipo de neoplasia o algún tumor. Entonces, todo esto es importante para definir cuál podría ser una causa específica de por qué este niño no está adquiriendo sus habilidades o por qué le está costando adquirir ciertos conocimientos, ¿no? Al examen físico, como ustedes pueden ver aquí, es bastante complejo, donde nosotros pues encasillamos en este esquema, básicamente lo que hacemos es una exploración neurológica. Por ejemplo, exploramos algunos signos meningios. No sé si siempre se mira ahí el puntero, ¿sí? ¿Sí se mira?
Sí, ok, gracias. Entonces, algunos signos meningios, como ser rigidez de nuca, signo de Brunschwig, signo de Kernight, que esto nos involucra que pueda haber una afección o una infección a nivel de las meninges, que es una capa que recubre el cerebro. Y se ha visto que, por ejemplo, si encontramos algunos de estos signos, que en los niños incluso pueden ser bastante sutiles, estos niños ocupan ingreso y cobertura antibiótica por la vena, pero al final pueden quedar ellos con alteraciones cognitivas después de este proceso infeccioso. Luego valoramos lo que es el estado mental. El estado mental nos basamos básicamente en estas preguntas, ¿no? Pero ya lo hacemos en niños más grandecitos que tal vez pueden tener una mayor madurez cerebral o una coherencia para responder a estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas o cómo evaluamos el estado mental de un paciente? Generalmente lo utilizamos mucho en adolescentes o niñitos arriba de los 8 años de edad, donde incluso ya han tenido después de los 7 años un desarrollo de lenguaje prácticamente ya al 100%. Entonces nosotros empezamos a hacer algunas preguntas como por ejemplo orientación. Examinamos 3 parámetros cuando nosotros mencionamos lo de orientación y le preguntamos, por ejemplo, evaluamos lo que es persona, tiempo y lugar. Le preguntamos cómo se llama, qué día es hoy, lugar en el que se encuentra. Entonces ahí ya podemos observar de que el niño pues tiene una buena orientación o el adolescente. Luego observamos el habla, a ver si su habla es fluido, si su lenguaje es coherente. La memoria, ¿verdad? Que evaluamos, por ejemplo, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, con preguntas sencillas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, le formulamos al paciente una pregunta para ver su memoria a corto plazo, le pedimos al paciente que repita tres objetos que le decimos antes, como por ejemplo decimos manzana, carro y escuela. Y luego lo distraemos hablando de otras cosas y luego de 2 a 5 minutos le volvemos a decir que nos repita, ¿verdad? Las palabras que nosotros habíamos mencionado. Entonces, con estas cuestiones sencillas, nosotros podemos evaluar lo que es la memoria a corto plazo. Evaluamos la memoria a largo plazo, donde ya formulamos una pregunta más específica sobre su pasado. Por ejemplo, si se recuerda cómo se llama, de cuál fue la temática de su cumpleaños hace 2 años o hace 3 años, porque ahora pues a los niños cuando les celebran los cumpleaños les hacen una temática específica, ¿no? Que les hacen de los perritos de estos Paw Patrol, que les hacen, por ejemplo, de los superhéroes, que les hacen de Spider-Man. Entonces, también podemos hacer estas preguntas para evaluar la memoria a largo plazo. Evaluamos también algunos procedimientos de cálculo matemáticos sencillos, donde normalmente se recurre a la serie de los números 7. Entonces empezamos a utilizar, por ejemplo, 7 más 7, porque se ha visto que con esto puede ser hasta cierto punto, con este número 7 puede ser más fácil llegar a cálculos que nos den números pares o impares, entonces estamos evaluando ambos aspectos. Evaluamos también dentro del lenguaje o dentro del habla la fluidez, como ellos pueden tener esta búsqueda de palabras cuando nosotros le pedimos, por ejemplo, pedir al paciente que nombre tantos objetos de una categoría como sea posible en 1 minuto. Entonces, si nosotros le mencionamos al paciente jardín, en 1 minuto tiene que decir todo lo que está relacionado y ahí estamos valorando también lo de búsqueda de palabras. Todas estas partes que valoramos nosotros en el estado mental se expresan o se localizan en ciertas partes del cerebro. Entonces, como vamos a explicar más adelante, si está alterado alguna de estas, nosotros pues de repente podemos ir a buscar alguna probable lesión que se puede encontrar a nivel cerebral. También podemos utilizar la denominación de objetos. Por ejemplo, le enseñamos algún bolígrafo, alguna regla, algún reloj que nos diga el nombre del objeto. Si sigue órdenes, por ejemplo, nosotros le mencionamos así que se toque la nariz con la mano derecha, con la mano izquierda, le damos un papel que lo doble por mitad, evaluamos la escritura, le pedimos al paciente, por ejemplo, si ha desarrollado la escritura, que escriba una frase, que esta debería contener un sujeto y además tener sentido, ¿verdad? También la orientación espacial, le pedimos al paciente que dibuje un reloj y que ponga la hora en forma específica o que dibuje, por ejemplo, 2 pentágonos que se puedan intersectar. El razonamiento abstracto, ¿verdad? Pedir al paciente que identifique 3 o 4 objetos y pedirle también que tenga una relación entre lo mismo, el juicio. Interrogamos al paciente acerca de alguna situación hipotética que requiera un buen juicio. Por ejemplo, le pedimos nosotros o le preguntamos, ¿qué harías si encontraras una carta con una estampilla en un pasillo?
Entonces, lo ideal es que el paciente nos diga, no, la recogería y la guardaría, la recogería y la enviara al correo, algo así, ¿no? Entonces, a ver el juicio mediante alguna situación. Luego valoramos también los nervios o los pares craneales, que en total son 12, y hacemos diferentes exploraciones para valorar, por ejemplo, la función olfatoria, la función de agudeza visual, los movimientos oculares, funciones sensitivas de la cara, movimientos de los brazos. Luego miramos lo que es la exploración motora, la exploración sensitiva, la marcha que tiene este paciente, y así vamos completando lo que es nuestro examen neurológico. Todo esto, si nosotros encontramos alguna alteración en alguna parte de nuestro examen neurológico, nos indica que el paciente muy probablemente tenga alguna lesión a nivel de la corteza cerebral y nos obliga entonces a investigar aún más y realizar estudios complementarios. También tenemos que ver si el paciente tiene problemas motores, que tenga hipotonía, o sea, que tenga disminución del tono muscular, porque si el paciente tiene disminución del tono, pues obviamente al momento de escribir, él va a tener dificultades para agarrar un lápiz e incluso como para poder escribir su nombre. Entonces, ver que si tiene buen tono, que sea simétrico en ambas extremidades, tanto del brazo derecho como del brazo izquierdo. Si tiene alteraciones o trastornos del movimiento, como por ejemplo sincinesias. Sincinesias es el trastorno del movimiento cuando yo quiero realizar un movimiento voluntario, se mueve más bien otra parte del cuerpo, entonces es algo patológico. Evaluar funciones cerebelosas, que también es importante para diferentes procesos de aprendizaje. ¿Y cómo evaluamos nosotros funciones cerebelosas? Pues realizamos algunas técnicas, le pedimos al paciente que realice movimientos rápidos en formas alternantes, que si son simétricos o no. Igual forma le ponemos a realizar ciertas maniobras, como por ejemplo la marcha en tándem, que decimos que lo ponemos a caminar en línea recta. También la prueba de Romberg para ver si tiene buen equilibrio, para ver si más que todo si no tiene alguna dificultad de esto. Tenemos que descartar también dentro de, hablando siempre de nuestra valoración neurológica, tenemos que descartar que el paciente tenga o cumpla criterios para un diagnóstico de una parálisis cerebral, porque recuerden que una parálisis cerebral no va a ser aquel típico niño que siempre lo vamos a encontrar en silla de ruedas y que no se puede mover. Simple y sencillamente la parálisis cerebral engloba un daño en un cerebro prematuro o un cerebro inmaduro no progresivo. Por ejemplo, si el niño sufrió una asfixia perinatal al momento del nacimiento, entonces de repente pudo haber quedado un daño en ese momento en el niño que lo puede condicionar a presentar ahorita algún problema de aprendizaje y entra también dentro del concepto de una parálisis cerebral. Puede tener también trastornos neurometabólicos, ya hablando de cualquier trastorno, por ejemplo, de proteínas o metabolitos del cuerpo. Investigar, por ejemplo, si estos niños, la mayoría de estos, pues son de escasos recursos económicos, algunos, de acuerdo, por lo menos los que llegan a los hospitales públicos, y que tal vez los padres se dedican a la agricultura y tienen en su casa, por decir así, sustancias que utilizan en el campo para fumigar, entonces pueden haber intoxicaciones crónicas de ciertas sustancias, como por ejemplo intoxicaciones con plomo crónicas, que también pueden interferir o ser una causa importante de estos niñitos. Pueden haber problemas musculares como una miopatía, y así pues tenemos que descartar nosotros en esta exploración neurológica todos estos aspectos. Enfermedades crónicas como por ejemplo hipotiroidismo, migrañas, cefaleas, tumores, la desnutrición muy importante. Sabemos que la mayoría de nuestros compatriotas hondureños pues ni siquiera tienen para poder comprar la canasta básica. Entonces de repente que estos problemas de nutrición, también tenemos un paciente desnutrido, también va a tener problemas de aprendizaje. Ya se ha visto que interfiere una calidad de adquisición de conocimiento, ¿no? Aparte de que todas estas enfermedades o comorbilidades que puede tener la persona lo va a conllevar a presentar, por ejemplo, adinamia o astenia, que va a ser como una falta de motivación para poder realizar algo. Y tenemos que llegar al trasfondo de esto si le queremos ayudar a la persona que está sufriendo en ese momento, pues alguna comorbilidad específica. Luego, pues el otro punto a tocar, como vuelvo y repito, ¿verdad? Si voy muy rápido, pues me dicen, o si igual forma hay alguna pregunta de los puntos que estamos tocando, pues igual me pueden hacer alguna sugerencia ahí, pues con gusto los apoyamos, ¿no? Entonces, ¿cómo aprende el cerebro? Esta es una pregunta que incluso pues, los grandes investigadores o los grandes científicos todavía no han logrado pues, entender cómo aprende el cerebro como tal. Se han salido diferentes teorías, ¿verdad? Hasta la época actual, ¿no?
pero tal vez una de las más importantes, la que se menciona, es que el cerebro se almacena en una parte, perdón, en la información que nosotros adquirimos se almacena en una parte específica del cerebro. Y ahí es donde ocurre la memoria a corto plazo. Y luego esta viaja a diferentes partes de la corteza cerebral y ahí se almacena la memoria a largo plazo. ¿Cómo se observó esto? Se dice pues obviamente que la capacidad de nuestro cerebro de aprender es impresionante, ¿no? Pero como les vuelvo y repito, ¿cómo hace esto? Pues hay muchos científicos que todavía se siguen haciendo esta pregunta y puede revelar algún papel fundamental en una parte del cerebro que se llama la corteza prerenal y que es importante en la gestión de todos los procesos de aprendizaje. Entonces, hay un famoso caso, ¿verdad? No sé si ustedes lo han escuchado, que fue de los años 50. Este personaje que observamos acá al lado izquierdo en la parte superior de la pantalla se llama Henry Molaison. Y este fue conocido durante mucho tiempo porque este paciente sufría de epilepsia, o sea, tenía convulsiones. Y dentro del tratamiento, pues para controlar su epilepsia, se decidió hacer una intervención quirúrgica. Esta intervención quirúrgica consistía en realizar una resección de una parte del hipocampo. O sea, le iban a cortar un pedacito de cerebro porque ahí se estaban generando las descargas eléctricas que lo hacían convulsionar. Pero ellos observaron que después de la cirugía, si bien es cierto, la epilepsia o las convulsiones mejoraron, pero empezó a tener problemas o tenía problemas de amnesia anterógrada. O sea, el paciente no podía adquirir conocimientos nuevos. ¿Y cómo observaron esto? Pues ellos observaron, ¿verdad?, de que sí tenía recuerdos de largo plazo, recuerdos de nacimiento, recuerdos de su adolescencia, pero por ejemplo, cuando iba a consultas con su médico, 5 minutos más tarde, él quedaba pensando y decía, oh, creo que no te conozco y tal vez solo llevaban 5 minutos de entrar a la consulta, ¿no? Entonces ellos observaron este papel de la importancia de la resección que se le hizo de la cirugía a nivel del hipocampo, que nosotros podemos observar aquí en la figura que está en la parte inferior izquierda, donde tenemos el hipocampo que lo asocian como una forma de caballito de mar, y esta parte que está aquí en color morada es lo que se conoce como la corteza perirenal del hipocampo. Y es aquí donde la mayoría de los científicos coinciden que se almacena la memoria a corto plazo. Y luego de acá viaja a diferentes direcciones a la corteza cerebral, específicamente a nivel del neocórtex, en el lóbulo frontal a nivel del área prefrontal. Entonces, al final, Henry Molaison, ¿verdad? Que es este de acá, él falleció hace como unos 15 años, en 2008, ayudó a los científicos a comprender este importante papel del hipocampo en el aprendizaje, pero aún así sigue existiendo un misterio en cómo o en torno a cómo las señales provenientes del hipocampo se transforman en miles de millones de neuronas a lo largo de la corteza y cómo cambian de manera coordinada para que nosotros podamos aprender. Hay un artículo muy bonito que fue publicado en la revista Science, ¿verdad? En una colaboración con la Universidad de Ottawa y también una universidad de Berlín, donde revela este papel importante de esta área del cerebro a nivel de la corteza prerenal y cómo gestiona cada proceso de aprendizaje. Incluso se dice, ¿verdad?, que la corteza prerenal, en orden jerárquico de donde más interviene este procesamiento, se dice que acumula la información de múltiples sentidos y funciona como una válvula o un embudo para almacenar qué información es importante y qué información va a desechar. Y así lo han demostrado, por ejemplo, un profesor de medicina celular y nuclear de la Facultad de Medicina también de Berlín, donde hacía investigaciones del cerebro y la mente. Es un enigma, ¿no?, de cómo aprendemos nosotros, cómo existen estas conexiones neuronales para que nosotros podamos aprender. Sabemos que el cerebro contiene billones de conexiones neuronales que hacen sinapsis y cuyo patrón de actividad controla todas nuestras funciones cognitivas. Sabemos también que nosotros nacemos con una cantidad de millones de neuronas y que estas neuronas a lo largo o al transcurso de nuestra vida pues van muriendo, ¿no? De acuerdo, no es que seguimos produciendo más neuronas, sí seguimos creando más conexiones, pero no seguimos obviamente produciendo más neuronas. Esas ya están desde el momento que nosotros nacemos, pero son billones de células.
Y desde hace algún tiempo se saben que estas conexiones entre las neuronas pues no son estáticas, ¿no? Sino que están ramificándose con el tiempo, ¿verdad? Para crear modificaciones y en consecuencia crear actividades o experiencias que se almacenan en ciertas partes del cerebro para guardar esta información. Todo este proceso, pues tal vez ustedes lo han escuchado como el nombre de plasticidad sináptica, plasticidad cerebral, plasticidad neuronal. Y esto resulta esencial para el aprendizaje y la memoria. De hecho, se piensa, ¿verdad?, que estas alteraciones en los mecanismos de plasticidad sináptica son responsables de múltiples trastornos. Ustedes han escuchado muy frecuentemente, ¿verdad?, los trastornos de espectro autista, la enfermedad de Alzheimer o también incluso los trastornos de déficit intelectual. ¿Y por qué se debe la mayoría de estos trastornos? Porque se dice que no ocurre esta plasticidad cerebral o esta plasticidad sináptica, entonces la persona no crea nuevas conexiones y por ende le cuesta aún más crear una información adecuada para poder aprender. Ahora, hoy por hoy, la neurociencia moderna ha puesto sobre la mesa esto de la plasticidad del cerebro porque se ha demostrado lo contrario a lo que se creía anteriormente, donde se pensaba que una persona adulta, donde ya tenía la madurez de todo su cerebro o donde ya había completado la mielinización, un adulto joven después de 25 años se creía que ya se estaba completada toda la mielinización, no tenía esto que se llama plasticidad cerebral. Entonces, si sufría un daño, esta persona estaba condicionada a vivir con este daño y no poder reemplazarlo para poder adquirir cierta habilidad o cierto conocimiento. Ahora se sabe que incluso las personas adultas, independientemente de la edad que tengan, pueden realizar esto o pueden tener plasticidad cerebral, no tan eficaz como cuando eran pequeños, pero definitivamente pueden crear nuevas conexiones. Y ahí es donde siempre nosotros intervenimos y apoyamos, ya sea mediante terapias, ya sea mediante apoyo psicofarmacológico, ¿de acuerdo? Dependiendo pues de la condición del paciente. Y esta reestructuración, obviamente, como mencionamos, no se va a producir igual en cada etapa evolutiva. Por eso resulta vital conocer y comprender estos procesos para facilitar el aprendizaje más en personas adultas que les puede costar un poquito más. No existe aprendizaje sin memoria. Definitivamente, si tenemos un daño a esta estructura vital del hipocampo, específicamente o predominantemente en el hipocampo izquierdo, porque sabemos que nosotros somos hemisferio dominante izquierdo en 95% de las personas, que solo el 5% o incluso un poco menos van a ser dominantes del hemisferio cerebral derecho. Entonces, si tenemos una lesión del hipocampo a nivel del hemisferio cerebral izquierdo, vamos a tener bastantes disfunciones cognitivas porque es aquí donde se almacena la memoria a corto plazo para poder almacenarse una memoria a largo plazo en las diferentes estructuras cerebrales. Bien, hablando de los trastornos neurológicos y cómo esto va a repercutir en el aprendizaje, vamos a definir como un trastorno neurológico aquellas enfermedades del sistema nervioso central y periférico. Recordemos que el sistema nervioso central está compuesto por la masa encefálica, el cerebro y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico son todos los nervios que salen de la médula espinal. Entonces, todo esto tiene que estar íntegro para que nosotros aprendamos de cierta forma, ya sea ciertas habilidades o también cualquier aprendizaje, por ejemplo, o conocimiento, llámese cálculo, llámese grafías o cualquier otro aprendizaje importante. Existen diferentes trastornos que vamos a mencionar un poquito más adelante, pero antes de esto, está bien categorizado y bien descrito en el DSM-5 que va a existir una serie de disfunciones psicológicas que se van a englobar dentro de la categoría de trastornos del desarrollo neurológico. Y estos principales trastornos van a ser, pues obviamente, la discapacidad intelectual o trastorno de déficit intelectual, trastornos de la comunicación, trastornos de espectro autista, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno específico de aprendizaje, lectura, expresión escrita o matemáticas o cualquier otro tipo de trastorno motor. Todos estos van a ser trastornos neurológicos y se llaman también trastornos del desarrollo neurológico. Estos trastornos van a influir durante el proceso o desarrollo de aprendizaje del individuo, ¿de acuerdo?
pueden interferir gravemente también en la maduración de diferentes partes del cerebro, debido a que algunos de ellos pueden afectar las capacidades básicas que puede sufrir una persona, incluso desde etapas muy tempranas a nivel infanto-juvenil. Esto puede generar una serie de disfunciones cognitivas y conductuales que van a repercutir muy severamente la evolución psicológica del niño y también del adolescente. Dentro de estas consecuencias o estos trastornos neurológicos, imagínense ustedes que no solamente está la parte, como decir así, algún daño anatómico, sino que tiene que haber también la parte emocional. Por ejemplo, un niño que ha sido sometido a maltrato infantil, expuesto a violencia doméstica, que ha tenido también pérdidas de figuras paternas importantes o de cualquier otra persona de mayor apego, también puede influir también y convertirse en un trastorno incluso psiquiátrico a largo plazo que lo puede llevar a la depresión y obviamente interferir con su aprendizaje. Y estos van a variar en función de su edad, en función de su nivel de maduración. Y aquí podemos destacar, por ejemplo, que esta persona tenga conflictos familiares, no solamente el paciente, sino que también los padres, los hermanos, que tenga fracaso escolar, que tenga conductas inapropiadas, desadaptación conductual, incluso ya adolescentes que se integre a grupos marginales, hablando de maras, que tenga cierto tipo de adicciones, utilización de drogas, agresividad o violencia juvenil, fracaso laboral, etcétera. Entonces, ¿cómo van a repercutir todos estos trastornos neurológicos? Pues de diferentes formas. Más que todo se ven en las funciones ejecutivas, que se entiende a estas funciones ejecutivas a todos los procesos cognitivos implicados en la realización de nuevos planes de acción, como por ejemplo, todas aquellas que exigen una secuencia lógica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, respuestas, un orden lógico, tomando determinados criterios, y dentro de estos procesos se van a encontrar lo que es la planificación, la iniciación de una actividad, la solución de problemas, la estimación cognitiva, la memoria de trabajo, la inhibición de respuestas inapropiadas, el desarrollo tal vez de una memoria prospectiva, el poder manifestar o no un comportamiento dependiendo del estado emocional o motivacional, entre otras. Ahora bien, aquí se mencionan muy pocos trastornos neurológicos, ¿verdad? En esta diapositiva, que pueden interferir en el aprendizaje, pero dentro de estos ya se han encasillado que pueden haber aproximadamente, o los principales son aproximadamente 15. Dentro de esto están las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Llamado, yo digo, en el bajo mundo como derrame cerebral, porque siempre lo vamos a seguir escuchando, que dice que, sí, es que a mi tío le dio un derrame cerebral. Entonces, así lo llaman, pero es una enfermedad cerebrovascular en el cual puede ser de dos tipos, ya sea por una enfermedad cerebrovascular isquémica, se llama cuando la sangre no llega a cierta parte del cerebro, o hemorrágica, cuando una arteria se rompe en cierta parte del cerebro. ¿Y por qué este trastorno neurológico va a traer un problema de aprendizaje? Porque va a depender mucho qué parte del cerebro se dañó, qué arteria o qué parte del cerebro dejó de recibir oxigenación y dejó de recibir sangre. De todos es conocido también que la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, son enfermedades progresivas neurológicas que van deteriorando también el cerebro poco a poco. Tenemos, aunque ustedes no le crean también, la cefalea de tipo tensional o también la migraña, que son causas importantes de ausentismo escolar. E incluso se han hecho estudios que una cefalea tensional maltratada o una migraña maltratada, que esto suele ser casi un mal bastante frecuente en las mujeres, puede traer una disminución de la calidad de vida, incluso como si el paciente tuviera un problema oncológico, hablando de cáncer. Tanto así lo han asociado a los diferentes escritos o literatura. También está lo que sería la epilepsia, que la epilepsia sabemos que es un problema que si no se trata también el paciente va a estar convulsionando, y cada vez que convulsiona también hay muerte celular o muerte neuronal que va a impedir el que el paciente tenga nuevas conexiones neuronales. Y es muy frecuente que, por ejemplo, si ustedes conocen a una persona que presenta convulsiones, que no está controlada, o en los niños pequeños, generalmente menores de 2 años, llegan a consulta y dice, fíjese doctor que cómo se llama que el niño antes de la convulsión caminaba, ahora ya ni siquiera se sienta. Entonces es muy importante porque no solamente es el aprendizaje, como les mencionaba a ustedes, el aprendizaje de la adquisición de conocimientos en la escuela, sino que también el aprendizaje en las habilidades motoras, ya sea motoras gruesas o motoras finas.
Tenemos también otras enfermedades como ser esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurodegenerativa autoinmune, al igual que la esclerosis lateral amiotrófica, que va degenerando poco a poco el cerebro, tumores cerebrales, enfermedades musculares, y pues los otros que están en menor medida, pero también están dentro de los trastornos neurológicos que se involucran en problemas de aprendizaje, que ya los mencionamos, como ser trastorno de déficit de atención y hiperactividad, trastorno de espectro autista, dislexia, discalculia, y pues de repente tal vez han escuchado el síndrome de Jais de la Tourette, que es un paciente que tiene problemas de movimientos repetitivos, problemas también que puede tener de ecolalia o de decir también palabras inapropiadas. Entonces, tiene un trastorno motor el cual no lo puede controlar. Entonces, este es el síndrome de Jais de la Tourette, que también es un trastorno neurológico que puede interferir en el aprendizaje. Bien, ¿cuál es la base neurológica del aprendizaje? Pues también es una pregunta bastante amplia y va a depender mucho de la ubicación o de la parte del cerebro que se encuentra afectada. Con respecto a toda esta estructura cerebral, se debe mencionar que en la actualidad, con las nuevas tecnologías que antes no teníamos, ¿verdad? Como por ejemplo resonancia magnética funcional, estudios de tractografía, que tal vez no disponemos aquí en Honduras, de acuerdo, pero en otros países sí lo tienen. Hemos creado mapas o redes o circuitos neuronales, los cuales son llamados conectomas. Y sabemos que para que estas conexiones neuronales funcionen, las diferentes partes del cerebro tienen que estar íntegras y totalmente, por decir así, sin algún daño anatómico. Indiscutiblemente, ¿verdad? Esto se ha reflejado que cualquier parte o daño de la corteza cerebral puede traer alteración en ciertas habilidades. Vamos a mencionar algunas, por ejemplo, hacia grandes rasgos, como por ejemplo, ya mencionamos el hipocampo, que está implicado en el recuerdo de información y experiencias de memoria. La amígdala cerebral, ¿verdad? No las amígdalas que están a nivel de la faringe, ¿no? Sino que la amígdala cerebral, que se encuentra ubicada a nivel también del lóbulo temporal, que sabemos que está involucrada en el aprendizaje y la memoria emocional. El tálamo también, que es una estructura cerebral que está involucrada en el aprendizaje de nueva información, específicamente a nivel verbal. El lóbulo temporal también, que conecta emociones y lenguajes. El lóbulo frontal, con la corteza prefrontal, que está relacionada con funciones de orden superior, como el control de impulsos, planeación, racionamiento, entre otros. Cuando hablamos de conectomas, es este esquema, ¿verdad? Que ustedes pueden ver así como forma el cerebro, pero imagínense ustedes toda esta maraña de redes o toda esta telaraña que podemos observar, son las diferentes conexiones que tiene el cerebro, que por ejemplo, que se puede conectar el lóbulo temporal con el lóbulo frontal, el lóbulo parietal con el lóbulo occipital, el lóbulo parietal con conexiones con los ganglios basales, el lóbulo parietal con conexiones con el lóbulo frontal. Entonces, todas estas son conexiones o conectomas que les hablaba anteriormente, que es una red o circuito neuronal. Entonces, dependiendo qué redes estén involucradas, así nosotros podemos tener una idea de dónde se puede encontrar la disfunción en nuestro paciente. Aquí nosotros tenemos lo que les mencionaba, la amígdala cerebral, que está involucrada, ¿verdad? En el conocimiento de tipo emocional. Este es el tálamo, ¿verdad? Que les mencionaba yo, que estaba involucrado más que todo en el aprendizaje de información nueva, principalmente la información verbal. Y pues tenemos otras estructuras importantes, déjenme verlas por acá. Estas estructuras importantes, por ejemplo, se ha visto que la dislexia o trastornos también de la habilidad numérica, la discalculia, puede estar ubicado en una disfunción del lóbulo parietal, como nosotros podemos observar acá. También se ha visto que el cálculo, específicamente los problemas de cálculo, podemos encontrar una alteración a nivel de lo que sería el giro angular izquierdo, que es este que está aquí en color amarillo. Si nosotros tenemos también dificultades de operaciones matemáticas, definitivamente podemos encontrar un daño aquí, aunque no siempre, ¿verdad? Pero aquí se procesa todos los cálculos matemáticos. La recuperación también de hechos aritméticos, operaciones sencillas que aprendemos nosotros a lo largo de nuestro aprendizaje en la escuela, por ejemplo, el poder calcular, sumar, restar, multiplicar o dividir. Hay otras regiones cerebrales que han sido asociadas con el transcurso del tiempo, ¿verdad? También a problemas de cálculo, o sea que si estas lesiones, si encontramos lesiones acá también, podemos tener
problemas de cálculo, y mencionaba que puede ser, por ejemplo, la región perisilviana, que prácticamente es la división que existe entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. También puede estar involucrado el surco horizontal intraparietal, ya sea del lado derecho o izquierdo. También las conexiones que pueden haber a nivel perisilviano. Tenemos también que una disfunción de todo el lóbulo temporal, pero específicamente del lóbulo temporal derecho, puede producir alteraciones en la comprensión de la música, en la memoria de los sonidos, incapacidad para una respuesta emocional. Si hablamos también de una dislexia, ya sea superficial o fonológica está relacionada también con una actividad o disfunción a nivel del lóbulo temporal izquierdo. Si tenemos alteraciones en la percepción y en la comprensión, podemos asociarlo también que podría ser secundario a un daño en la corteza asociativa, ya sea la corteza asociativa a nivel occipital o la corteza asociativa a nivel frontal. Si tenemos, por ejemplo, falta de una atención auditiva, podemos encasillarlo que puede tener alguna alteración en lo que sería el giro fusiforme, que es esto que tenemos nosotros aquí abajo de color amarillo. También si nosotros tenemos dificultades en el lenguaje, sabemos que en el lenguaje interviene lo que es el área de Broca y el área de Wernicke, el área de Broca a nivel del lóbulo frontal y el área de Wernicke a nivel del lóbulo temporal, y que esto puede afectar tanto la lectura, la escritura, la fluidez y la coherencia del discurso. También hay dificultades para comprender el habla, todo va a depender de qué tanto daño tengan estas conexiones cerebrales. Si hablamos más que todo del hemisferio cerebral derecho, se ha asociado mucho a problemas de la ejecución de tareas, como ser la digrafía, la dispraxia, que es la falta de organización de movimientos, destrezas también en la orientación motora o sensorial. También se ha visto que cuando hay disfunciones del lóbulo frontal derecho, están involucrados mucho lo que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque hay una hipoactivación de la corteza prefrontal derecha, entre otras estructuras que también se pueden encontrar involucradas, pero principalmente el lóbulo frontal del lado derecho. Si también involucramos lo que sería el cuerpo calloso, que es esta estructura que estoy señalando acá, es una comunicación. Sabemos que el cuerpo calloso es una comunicación entre los dos hemisferios cerebrales y que asegura el trabajo conjunto y complementario del hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. Tenemos también los ganglios basales, que aquí se pueden observar algunos ganglios basales, como ser el tálamo, como ser el núcleo caudado, que estos intervienen en la adquisición o aprendizaje de funciones motoras. Tenemos también por aquí lo que es el cíngulo anterior, que sería esta parte de acá, el cíngulo anterior, que se encarga de la gestión afectiva y manejo de las emociones, al igual que también a nivel de la amígdala cerebral. Entonces, si ustedes se fijan, cada una de estas estructuras interviene en ciertas habilidades o adquisición de aprendizaje. Y si una persona tiene una dificultad de un aprendizaje específico, idealmente, ¿verdad? Después de alguna evaluación neurológica o examen físico, si nosotros tenemos o identificamos alguna alteración, pues referirlo o hacer algún estudio complementario para ver que no se encuentre algún daño cerebral en este aspecto. Bien, la otra parte, ¿verdad? Que también vamos a abordar es este punto que dice, cuando llega un niño con problemas de aprendizaje, ¿cómo se aborda o cómo lo abordamos nosotros como neurólogos pediatras? ¿Qué exámenes le realizamos? Pues hasta ahora lo importante es que nosotros tratamos de ser bastante clínico, ¿de acuerdo? O sea, se ha visto que la mayoría de los estudios no van a aportar como que mayor información que lo que puede aportar un examen físico o lo que puede aportar una anamnesis adecuada. Y se han considerado por esto elementos semiológicos clínicos para complementar criterios operacionales y que sean objetivos el poder solicitar un estudio o no. En función de ello, pues hay algunos estudios que se realizan, ¿verdad? Dependiendo, como les menciono yo, de los antecedentes, de las enfermedades agregadas que puedan tener. Uno de estos, por ejemplo, puede ser un electroencefalograma convencional, como lo que estamos viendo de este niño aquí en la parte superior izquierda, donde generalmente, ¿verdad?
No se ha visto así como un patrón bioeléctrico que pueda calificarse como específico de un trastorno de aprendizaje como tal, pero si el paciente, por ejemplo, tiene antecedentes de convulsiones o también en la familia antecedentes de convulsiones, pues no está de más poderlo indicar, ya que se podría ver que pueden haber alteraciones en el 7%, es bastante bajo, ¿no? En el 7% de los estudios que nosotros solicitamos de electroencefalograma, entonces podemos encontrar alteraciones en esto. En un 3% incluso podemos identificar convulsiones o epilepsia que no había sido diagnosticada anteriormente. Si nosotros realizamos estudios polisomnográficos o problemas de sueño, que sabemos que también el sueño es un importante factor para el aprendizaje de todos, porque, por ejemplo, si ustedes se desvelan estudiando para una clase toda la noche y no duermen nada, como dijéramos en el buen español, no pegan el ojo, pues ustedes incluso al momento de que lleguen en el examen y se van a acordar de cómo se llaman, ¿de acuerdo? Entonces, por lo menos, si deben dormir aproximadamente más de 6 horas para que todo lo que ustedes aprendieron en el día se pueda almacenar durante la noche, porque sí se ha visto que incluso el cerebro trabaja más cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos. Estos estudios polisomnográficos básicamente nos ayudan a identificar diferentes trastornos de sueño. Por ejemplo, de repente que ustedes han escuchado que a los niños a cierta edad, cuando entran a la escuela y son niños que roncan, que tienen problemas de las amígdalas, los terminan operando y estos niños mejoran bastante porque no tienen una calidad de sueño por esta hipertrofia o este agrandamiento de amígdalas. Pues aparte del examen físico, también podemos solicitar una polisomnografía para ver cómo es la calidad de sueño de este paciente y para ver si esta falta de sueño está interfiriendo con sus procesos de aprendizaje. Algunas veces también podemos realizar lo que son potenciales evocados auditivos o visuales, más que todo en aquellos niños donde nosotros identificamos que mediante el examen neurológico tienen, durante las diferentes pruebas que hacemos, tienen dificultades para escuchar o dificultades para ver, ya sea de cerca o de lejos, o que el mismo niño nos refiera, ¿verdad? De que le cuesta o que mira borroso las letras o que las mira doble. Entonces eso es muy importante también. Podemos solicitar una valoración oftalmológica y también por realizar algunos de estos estudios en niños pequeñitos que no nos pueden referir esta condición. Podemos realizar también lo que son estudios de mapeo cerebral o también estudios de neurometría, que es una técnica cuantitativa también de la actividad bioeléctrica cerebral y que puede estar involucrado en desórdenes neurológicos como tal. Ahora tenemos también la facilidad de contar con estudios de neuroimagen, como es la resonancia magnética, pero se ha visto que la resonancia magnética pues también no ha demostrado alteraciones significativas en la mayoría de los trastornos de aprendizaje. Tal vez en algunos niños con dislexia o algunos niños con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, si nosotros realizamos algunos estudios de resonancia magnética funcional, que son bastante caros, ¿de acuerdo? Podemos identificar algunas alteraciones cerebrales, porque esto que ustedes miran de color aquí en el cerebro, en esta imagen de resonancia magnética, son las diferentes, es una imagen de resonancia magnética funcional y que se va a activar de ciertos colores dependiendo del estímulo que nosotros estamos sometiendo al paciente. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos sometiendo al paciente a una operación de cálculo y no se marca lo que sería el giro angular izquierdo, de repente pues ahí podemos tener un daño porque no se está marcando. Quiere decir que no existe una activación de esa estructura y por ende el paciente puede tener el trastorno del cálculo como tal. Pero como bien lo menciono, son estudios demasiado caros que muchas veces sus beneficios no justifican pues su elevado costo, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente podemos solicitar otros estudios complementarios, como por ejemplo estudios de laboratorio, generalmente exámenes de hierro, ferritina, porque se ha visto que el hierro también es un importante cofactor a nivel de las diferentes funciones cerebrales. Entonces podemos solicitar, descartar problemas metabólicos o endocrinológicos, como por ejemplo pruebas tiroideas, en el caso de que amerite realizarse o no estos estudios. Ahora bien, esta es otra pregunta, ¿verdad? O punto clave, ¿qué pruebas aplicamos nosotros en la evaluación de un paciente con trastorno de aprendizaje? Bien, si bien es cierto, como ya mencionamos anteriormente, nuestro examen neurológico, el examen físico, la anamnesis, y pues dependiendo de la edad del paciente también podemos utilizar
algunas pruebas que nos sirven a nosotros para valorar el neurodesarrollo, tanto a nivel de lenguaje, tanto a nivel social, tanto a nivel motor grueso, motor fino, donde desde pequeñitos, incluso desde los 0 meses hasta los 7, 8 años de edad, donde están la mayoría de estas pruebas, podemos detectar alguna alteración y trabajarlo a tiempo, porque mejorando ciertos patrones de aprendizaje. Por ejemplo, si desde pequeño nosotros detectamos a los niños de 2 a 3 años que tienen problemas para la motricidad fina, por ejemplo, viene el niño, todavía no agarra la cuchara para comer, viene el niño, todavía no sabe cortar, agarrar tijera alrededor de los 4 años, a los 5 años todavía no se puede lograr cepillar los dientes, entonces son problemas, trastornos motores finos, o los niños desde los 9 meses de edad que tienen que desarrollar la pinza para poder agarrar objetos pequeños con sus 2 deditos. Entonces, si nosotros identificamos esto, empezamos con terapias de estimulación temprana, y a la larga les ayuda porque ya cuando lleguen a la escuela van a poder agarrar en forma adecuada un lápiz, por ejemplo, para poder rayar o poder escribir. Entonces, nosotros generalmente aplicamos cualquiera de estos test dependiendo de la edad y dependiendo también de la causa por la que llega el paciente para detectar algún problema de neurodesarrollo y aparte, pues, si amerita algún estudio complementario dependiendo de sus antecedentes, pues también la realizamos. ¿De acuerdo? La otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué esperamos, pues, nosotros de un psicólogo? Yo creería, ¿verdad?, que esto siempre debe ir de la mano. Yo creo también que de repente que esto siempre se debe realizar en forma conjunta. Cuando nosotros nos llega un paciente que viene referido por un psicólogo, porque esto puede ir en ambas direcciones, o nosotros referimos a algún psicólogo o los psicólogos nos refieren a nosotros. Entonces, generalmente cuando nosotros referimos a un psicólogo, lo hacemos así como ya algo dirigido, ¿no? Así como que le decimos, el paciente presenta problema o trastorno de aprendizaje específico asociado a la lectura, asociado al cálculo, asociado a la escritura, o por ejemplo, nosotros creemos que el trastorno de aprendizaje se debe a algún problema emocional, entonces ya lo mandamos con un problema en el cual nosotros queremos pues que el psicólogo nos apoye en este aspecto y dependiendo de con qué problema nosotros referimos, pues que el psicólogo lo pueda abordar dentro de este aspecto. Hay algunos compañeros pues, de ustedes, psicólogos, que tal vez se les refiere a algún paciente y durante ellos están evaluando al paciente, detectan otra cosa. Entonces también ya la comunicación ya se vuelve bidireccional y ya nos dicen, fíjese doctor, ¿verdad? Que cómo se llama de que detecté esto y esto en su paciente, ¿verdad? Entonces también para que le pueda a usted dar seguimiento en ese aspecto. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Eso es lo que nosotros esperamos, la retroalimentación que podamos obtener, porque este es un trabajo en equipo, donde no solo involucramos nosotros, porque de repente que si el paciente tiene, por ejemplo, problemas de lenguaje, interviene el foniatra, interviene un terapista de lenguaje. Si el paciente tiene problemas de trastorno de déficit de atención y hiperactividad, intervenimos nosotros como terapia farmacológica, intervienen ustedes como una terapia cognitivo-conductual, que incluso ese es el gold estándar, no tanto el tratamiento farmacológico, sino que el tratamiento que les pueden dar ustedes mediante la psicoterapia. Pero igual forma, pues me imagino, pues existen diferentes test de evaluaciones de trastornos específicos del aprendizaje que ustedes han de utilizar, pero de repente, como les mencionaba, fíjense que yo le mando a este paciente porque creo que, ¿cómo se llama? Que pueda tener un trastorno de déficit intelectual, pues ustedes ya verán qué prueba le aplican, pero yo lo que espero es que me diga, sí, fíjese que evaluamos al paciente y de repente se encuentra en este coeficiente intelectual de esto a esto, o fíjese que evaluamos al paciente porque nos refirió con problemas de lectura y los resultados arrojaron esto. Entonces, aquella retroalimentación es muy importante, tanto de nosotros hacia ustedes como ustedes hacia nosotros. Es por eso que yo por lo menos siempre le doy mi teléfono al paciente para que se lo pueda proporcionar con el psicólogo que busque y con gusto, pues cuando me hablan, pues hablamos en beneficio del paciente. La otra pregunta, ¿verdad? Que también es importante, ¿cuál es el trabajo en conjunto con un psicólogo? Pues básicamente viene siendo lo mismo que la pregunta anterior, pero en sí, ¿en qué nos queremos enfocar? Sabemos que la mayoría del tiempo nosotros como neurólogos pediatras nos enfocamos más en la parte médica, ¿de acuerdo? Más que la parte psicológica. No realizamos tantas entrevistas a fondo sobre datos personales, familiares, de desarrollo, de salud, sociales, emocionales, que incluso puedan ser necesarios para un diagnóstico adecuado, ya que la mayoría pues, de los problemas de aprendizaje puede tener un trastorno psicológico de base, ¿no?
Pero por lo tanto, el trabajo conjunto, ¿verdad? Con ustedes, definitivamente, ¿verdad? Es en beneficio para dar una colaboración conjunta en ambas direcciones que puedan apoyar el diagnóstico y la planificación o tratamiento integral de todos estos niños con problemas o trastornos neuropsicológicos. Además, sabemos que no todas las patologías de estos trastornos del neurodesarrollo que mencionamos anteriormente, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, de dislexia, de dispraxia, no todos requieren tratamiento farmacológico y que el pilar fundamental del tratamiento muchas veces es la terapia o las intervenciones que pueden realizar ustedes. Entonces, lo ideal es la comunicación constante para evaluar incluso el progreso en forma conjunta e ir realizando las intervenciones en tiempo y forma. Sabemos, ¿verdad?, que si ponemos así como ciertas diferencias, ¿verdad? Ustedes abordan más problemas psicológicos, de repente nosotros un poquito más de trastornos mentales que puedan haber ahí, que por ejemplo depresión, ansiedad, que ocupe algún tipo de terapia farmacológica, que ustedes utilizan técnicas psicológicas, nosotros nos abordamos más a medicamentos, que ustedes hacen tal vez algún enfoque más global, nosotros hacemos tal vez un enfoque más biologicista o tal vez un poquito más dirigido a descartar una cierta alteración estructural o funcional, que incluso sus sesiones, sus evaluaciones son más largas que incluso la de nosotros, que ustedes hacen sesiones más frecuentes que incluso nosotros, porque tal vez nosotros miramos al paciente y lo volvemos a citar en 2 semanas o en, ¿cómo se llama?, o en un mes, dependiendo, ¿verdad? Y que tal vez ustedes lo puedan ver más seguido para completar todas sus evaluaciones. Ustedes se interesan más también por las causas y el contexto como tal en forma global. Y nosotros, pues como neurólogos pediatras, nos interesamos mucho también o abordamos más o nos enfocamos más en algunos síntomas que pueden estar acompañantes a la queja del paciente. Entonces, básicamente eso, ¿verdad? Yo sé que esto es un tema bastante extenso, algo cansado, pero traté de cómo se llama, de resumir ciertos aspectos que podrían ser importantes, tanto para, pues, también para el aprendizaje o qué es lo que hacemos nosotros dentro del aspecto médico. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Están por ahí? Parece que no, no hay ninguna duda. Pero ya había algunas preguntas en el chat. Dice acá, vamos a ver. Hola, saludos a todos. Vamos a ver. Saludos, doctor. Saludos, Denis Cárdenas. Dice aquí una pregunta. Dice, ¿y si ya viene con una valoración psicológica donde ya se midieron varios aspectos de los que están mencionados que hace el neurólogo? Pues ahí dependiendo, ¿verdad? ¿No? De con qué venga la referencia, ¿verdad? Que ustedes nos hagan a nosotros. Por ejemplo, si ustedes ya nos refieren al paciente con un trastorno de déficit de atención y hiperactividad y el paciente ya está recibiendo pues su terapia cognitivo-conductual y de repente hay fracaso escolar, no hay avances, pues nosotros intervenimos en ese aspecto en la manera, por ejemplo, farmacológica. La vez pasada recibimos una referencia también de una psicóloga que nos decía que el paciente pues de repente tenía problemas visoespaciales, ¿verdad? Que les costaba la coordinación manuscrita y pues al evaluar el paciente pues sí tenía alteraciones también de miopía y astigmatismo, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, dependiendo del motivo por qué mandan al paciente, pues así nosotros hacemos la intervención, ¿de acuerdo? ¿No sé si tiene alguna otra pregunta o alguna duda? Por ahí preguntaban, ¿no? Muy buena pregunta esa, ¿de acuerdo? ¿Qué médico dice ahí medica un trastorno de déficit de atención y hiperactividad? Si es un neurólogo o un psiquiatra, realmente que cualquiera de los dos. Fíjense que la gente prefiere ir, ¿cómo se llama?, con un neurólogo, ya sea pediatra o un neurólogo de adultos, que con un psiquiatra, porque tenemos los estereotipos, ¿no? En donde piensa que si una persona va con algún psiquiatra, ya empiezan a tratarlo de que está loco, de que ocupa apoyo psiquiátrico, de que lo van a encerrar o qué sé yo, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente prefiere incluso acudir por esta causa a un neurólogo que a un psiquiatra, pero cualquiera de los dos, pues medicamos al paciente en caso de ser necesario.
¿Alguna otra pregunta? No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que buenas noches, es que estaba aquí en el Buenas noches. aula, entonces estaba aplicando exámenes. Ah, ok. Solamente agradecerle, doctor, por el valioso aporte, ¿no? Yo siempre estoy abogando porque los alumnos estén viendo las diferentes perspectivas para que puedan comprender de que cuando se aborda un niño con problemas de aprendizaje, pues tenemos que hacer y agotar todas las instancias, ¿no? Nosotros en la escuela de psicología tratamos de enseñar al alumno eh, a valorar una sospecha de lesión orgánica, ¿no? Entonces, por eso queríamos escuchar la otra parte que nunca vemos, ¿no? Entonces, es importante que ellos puedan valorar esto y le agradezco su tiempo, ¿no? No, estamos a la orden y pues lo que mencionaba es muy cierto porque muchas veces hay falta de comunicación, de acuerdo, entre los diferentes colegas, porque al final pues somos personal de salud que estamos para apoyar al paciente, pero muchas veces el paciente incluso muchas veces se siente huérfano porque no sabe a dónde ir y de repente pues ya viene con alguna valoración psicológica, como bien refería por ahí, y nosotros no tenemos esta comunicación de retroalimentación y decir, fíjate que evalué a tu paciente y cómo se llama, a mí me parece que tiene esto y esto, encontré esto, considero que habría que hacer esto o trabajar esto. Entonces, falta bastante de la comunicación y se ve incluso no solamente en el área de psicología y medicina, sino que incluso también entre los mismos colegas médicos, también tenemos este problema que si bien es cierto, por ejemplo, si nosotros referimos a algún paciente porque tiene problemas de aprendizaje, pero aparte de esto el paciente tiene problemas, qué sé yo, endocrinológicos, ya la endocrinóloga tal vez no nos hace la retroalimentación, inicié esto, ¿no? Entonces, perdemos esta comunicación, que al final el más afectado es el paciente porque estamos trabajando en sincronía, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que deberíamos pues obviamente tratar de cambiar, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya no hay más preguntas. Como grupo presente y parte del taller, pues queremos darles la gracia, doctor, por compartirnos parte de su experiencia y poder, pues nosotros enriquecernos de ella. Gracias al licenciado también por estar presente, a los compañeros igual gracias. Y bueno, sería pues nuestra presentación. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, que pasen feliz noche, saludos.